Vamos a abrir la Biblia en Tito capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. John Paton fue un misionero a las Islas Hébridas en el año 1858. Las Islas Hébridas son un grupo de islas en donde viven tribus de caníbales. Y el Señor lo mandó ahí, a John Paton. Años más tarde, después de pasar un sinfín de situaciones, perder su esposa, perder hijos, sufrir mucho, el Señor le dio fruto y prácticamente toda la isla de caníbales se convirtió al Señor. Años más tarde, él escribió una autobiografía y uno de sus objetivos en su autobiografía era dar evidencia a los hombres modernos de la época, a los escépticos del Evangelio, que el Evangelio puede y que el Evangelio sí transforma personas. Eso era uno de sus objetivos al escribir su autobiografía, mostrarle a los que no creen, a los que se burlan, de que el Evangelio verdaderamente cambia a las personas. Entonces él comenta la historia de un jefe de una tribu de caníbales, Kowia, K-O-W-I-A. Era uno de los jefes de una tribu de una isla llamada Tana. Y cuando este hombre estaba muriendo, este jefe Kowia vino a John Paton y le dijo muy tranquilamente: hasta pronto. Estoy muy cerca de la muerte ahora. Nos encontraremos otra vez en Jesús en Jesús y con Jesús. Abraham, que es un siervo, también era caníbal y lo ayudaba a John Paton, sostuvo a Kowia y lo llevó tambaleando hasta el lugar de los sepulcros. Ahí se recostó y durmió. Y luego el fiel Abraham lo enterró al lado de su esposa e hijos. Y dice John Paton: así muere uno que había sido jefe de los caníbales. Pero por la gracia de Dios y el amor de Jesús cambió. Su carácter fue transformado en un carácter de luz y belleza. Escépticos, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué piensan de la realidad de la conversión? Y sigue John Paton: supe ese día, y lo sigo haciendo, que hay al menos un alma de la isla de Tana que ahora canta las glorias de Jesús en el cielo. ¡Wow! Escépticos, ¿qué piensan del poder de la conversión? Y los callaba a todos, no con debates, sino con frutos, pruebas. Así muere un ex caníbal. La preocupación de John Paton en esa época de mostrar la realidad del Evangelio es uno de los principales temas de la Biblia. El mensaje del Evangelio tiene poder para transformar vidas y verdaderamente transforma vidas. No es un mensaje bonito, donde la persona que simpatiza se congrega los domingos pero sigue viviendo igual. El Evangelio verdaderamente transforma vidas. Toda persona que ha tenido un encuentro genuino con Jesús ha sufrido un shock en su vida. Es un antes y un después. Nadie que ha tenido un genuino encuentro con Jesús sigue igual. Nadie. El Nuevo Testamento hace énfasis en esa nueva vida del creyente. Y afirma el Nuevo Testamento que los que ahora están en Cristo son una nueva criatura. O sea, es una nueva creación, según Efesios 2:10. Son nuevos. Ustedes siguen siendo ustedes, pero son nuevos. Han renacido. Son nuevas personas. La promesa... Ya el antiguo pacto, profetizaba que la obra que el Mesías iba a ser una obra transformadora por completo. En el libro de Ezequiel, el Antiguo Testamento afirma que todo aquel que conozca a Jesús iba a experimentar un cambio radical en su vida. Ezequiel 36:25 en la profecía dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré
que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es un cambio radical, es una operación espiritual completamente radical. El Señor prometía limpiar los pecados, esparciré sobre vosotros agua limpia, darle un corazón nuevo a la persona, ¿sí? Quitar el corazón de piedra, endurecido a Dios, rebelde a Dios, y darle un corazón que ahora ama, adora y se sujeta a Dios. Y luego prometía que esas personas iban a caminar en las ordenanzas de Jesús e iban a vivir para el Señor, nueva vida. Esa es la promesa del nuevo pacto. A toda esa obra sobrenatural que acabamos de leer en Ezequiel, la Biblia le llama, Jesús le llama el nuevo nacimiento. Es esa obra espiritual donde nuestro corazón es cambiado, donde nuestros pecados son limpios y ahora somos templo del Espíritu. A esa obra Jesús le llama el nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo en Juan 3, del 3 al 5, que si alguno quiere ver y si alguno quiere entrar al reino de Dios, es necesario que nazca de nuevo. No es una opción. Tiene que haber esta obra de Ezequiel en el corazón. Si no, no va a entrar al reino. Esa nueva vida producida en el hombre, ¿no?, por medio del nuevo nacimiento, lo vuelvo a repetir, es una realidad. No es como se dice. No sé si, muchos trabajan en relación de dependencia, cuando están en esos brindis de fin de año, y obviamente el gerente tiene que decir cosas bonitas. Y una de las cosas que siempre repite el gerente o el subgerente, a pesar de que tenemos diferencias, somos una familia. Y todos los empleados se miran, pero lo quieren matar, le acaban de pinchar la goma del auto, le quemaron los papeles, ¿no? O sea, lo odian, pero claro, es algo bonito que nadie va a decir, no, porque es el momento donde ya es año nuevo, dejemos de pelear, volvemos la semana que viene y seguimos peleando. Pero en ese momento se dice algo bonito, que aunque no es verdad, todos los años se dice, somos una familia. Bueno, no es así la iglesia. No es que venimos todos los domingos y escuchamos algo bonito que no es realidad. Que todo el mundo sabe que aquel sigue siendo orgulloso, que aquel sigue siendo rencoroso, que aquel sigue siendo fornicario, que aquel no le importa nada del Señor, pero somos nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. No es así. Entonces lo vuelvo a repetir, este nuevo nacimiento, esta nueva vida es una realidad. No es un lindo deseo de cambiar. O mejor dicho, no se limita al deseo de cambiar. El deseo es muy bueno, pero eso no es la nueva vida. Verdaderamente, según 2 de Corintios 5:17, la persona que ha encontrado a Jesús es una nueva criatura. Ha cambiado. El cristiano ahora verdaderamente tiene el poder de Dios y por medio de ese poder, ahora el cristiano vive la vida del cielo aquí en la tierra. Lo voy a repetir, el cristiano por el poder del Espíritu Santo vive la vida del cielo aquí en la tierra. No en su plenitud, porque aún luchamos con tentaciones, pecados, problemas, pero la vida eterna, recuerdan que lo hablamos el año pasado, creo, o el anteaño pasado, el mensaje de Juan, ¿cuál era? Que la vida eterna que los judíos esperaban tener en el siglo venidero, la buena noticia es que la vida eterna ha venido acá. Y es ahora donde se vive la vida eterna, donde se comienza a vivir la vida del cielo acá. El problema, que estamos leyendo Tito, el problema es que en las congregaciones de la isla de Creta no estaban viviendo para el Señor, no estaban viviendo esta nueva vida en Cristo. Eran siempre, si tienen ahí el capítulo 1, estos cristianos de la isla de Creta eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, vagos. Eso está en Tito 1:12. Había pastores en las congregaciones que vivían descuidadamente, predicaban cualquier cosa menos la palabra de Dios. Eso está en Tito 1, del 6 al 10. Los varones mayores, o sea, los ancianos, estaban endurecidos, no tenían fe y no tenían amor por los demás. Eso está en Tito 2:2. Las mujeres mayores, las ancianas, habían descuidado la piedad.
vivían en chismes y no se cuidaban con la bebida. Las mujeres jóvenes veían una carga en ser esposa. El matrimonio les era una carga. Ser madres les era una carga. No se sujetaban a sus maridos y descuidaban sus casas. Eso está en Tito 2, de 3 al 5. Los jóvenes tomaban decisiones sin meditar, sin medir las consecuencias. Eran inmaduros en su manera de vivir. No tomaban las cosas en serio. Todo era chiste, todo era broma. Bueno, no pasa nada, el Señor entiende. Liviandad absoluta en los jóvenes. Eso está en Tito 2, del 6 al 8. Los que trabajaban en relación de dependencia, para que podamos entender, los que eran siervos, eran contestones a sus jefes y defraudaban en su trabajo. Eso está en Tito 2, del 9 al 10. Toda la congregación, en fin, profesaba conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Eso está en Tito 1, 16. ¿Qué pasó? ¿Es esa la vida del cielo? Recuerdan que una vez nos preguntamos, ¿mi estilo de vida es la vida eterna que Jesús ganó para mí? Ahora, ¿cómo vivo diariamente? ¿Eso es lo que ganó Jesús en la cruz para mí? Queja, preocupación, murmuración, lo que sea que uno esté experimentando. ¿Es esto? Toda la iglesia profesaba conocer a Dios, pero lo negaba con sus hechos. ¿Cuál es la solución entonces de Pablo a Tito? ¿Qué solución le da? Yo me imagino, porque yo lo hago en situaciones como que porque no he vivido todavía pastoreando ni en matrimonio, hablarle a mi pastor, ¿no? ¿Qué hago? Te cuento todo, y no entiendo, ¿qué hago? Me imagino a Tito preguntándole a Pablo, encontrándose con eso y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo comienzo a cambiar el caos que hay acá? ¿Cómo comienzo a hacerlo? Bueno, Pablo le da la respuesta en Tito 2, 1 y le dice, pero tú, o sea, hay un contraste entre Tito, esos pastores, esos que vivían profesando, pero negaban su profesión cristiana con su vida. Tú, Tito, sé diferente. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cómo comienza la reforma, por así decirlo? Predica la sana enseñanza. Primero debemos preguntarnos qué es la sana doctrina. Lamentablemente, hoy en día, en el contexto en el que nos toca vivir en la actualidad, se ha llevado la sana doctrina a mi opinión personal. Entonces, si usted no opina como yo, no es sano. Y esto es una realidad, hay pruebas por todo internet, que las personas dicen, bueno, si tú no eres reformado, no conoces la Biblia. No es que sabes mucho la Biblia, no conoces la Biblia. Si no piensas como yo, ya está. Y se ha reducido a eso la sana doctrina. Por eso debemos entender qué es la sana doctrina. La sana doctrina no es otra cosa que la enseñanza de Jesús. Es enseñar lo que Jesús le enseñó a los apóstoles y los apóstoles le pasaron a la iglesia. Eso es la sana enseñanza. Es enseñar lo que la iglesia ha custodiado fielmente por 2000 años. No es tomar partido por alguno que se levantó en el 1500, en el 1700, en el 1800. La sana doctrina es enseñar lo que la iglesia ha custodiado por 2000 años. La iglesia de Jesús no comenzó en la Reforma. Ya tenía 1500 años ahí la iglesia. Eso es la sana doctrina. Enseñar la sana doctrina es enseñar, recuerdan que lo hablamos, la tradición de Jesús. Lo que Jesús enseñó es enseñar la fe de Jesús. Judas dice que es enseñar la fe que había sido dada una vez a los santos. Se le dio a los santos esa fe y eso hay que enseñar. Según Pablo, es enseñar todo el consejo de Dios. Eso es la sana doctrina. Es enseñar lo que está escrito en la palabra, y todos vamos a estar de acuerdo ahí, pero haciendo énfasis en lo que la palabra hace énfasis y dejando de lado todo intento de explicar lo que la Biblia no tiene intención de explicar. Es enseñar la tradición de Jesús. Por eso lo hemos visto en la catequesis, tanto con los hermanos de la catequesis como con Copos.
Nosotros no nos metemos en discusiones si se pierde o no se pierde la salvación, cómo es la predestinación, para qué oramos, el evangelismo. Son cosas que la Biblia no se mete a explicar. ¿Nosotros qué hacemos? Predicamos y hacemos énfasis en lo que la Biblia hace énfasis. Las demás cosas son un intento humano de explicar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana y no se puede. ¿Saben por qué no se puede? Porque el Señor no los quiso explicar. Entonces, ¿qué predicamos nosotros? Lo que está ahí, en la Biblia. Hacemos énfasis en eso. Tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice Pablo a Tito. ¿Y qué es eso? La tradición de Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles, le dice a Timoteo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reformamos? Vuelve a predicar la palabra. Había pastores falsos en Tito, recuerdan que lo habíamos visto en las islas de Creta, que predicaban por ganancia deshonesta cosas que no convienen. Entonces tú vuelve a predicar lo correcto. De ese mandato de Pablo a Tito podemos aprender dos verdades. Primera verdad, ¿no?, del mandato de enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No enseñar la sana doctrina tiene consecuencias terribles para la vida de la iglesia. Sana doctrina, no me refiero a 5 puntos de acá, no, la tradición de Jesús, ¿ok? Sana doctrina, si no enseñamos la enseñanza, la tradición de Jesús, eso tiene consecuencias terribles en la iglesia. Una enseñanza desviada carcome como gangrena y trastorna la fe de las personas, le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2, del 17 al 18. No es algo así nomás. Una mala enseñanza trastorna la fe de las personas y las guía a la condenación. No debemos hacer nosotros una iglesia política, ¿no?, de la política, como, sí, Cristina robó, pero me dio la asignación. Bueno, la asignación en realidad fue de Carrió, no de Cristina, pero bueno. Cristina robó, pero yo me pude hacer mi casa. O sea, no importa cómo viva, a mí me bendijo. Y eso está dentro de la iglesia. Cuando un falso pastor enseña cosas falsas, cientos y cientos de personas, ¿qué es lo que dicen? Somos humanos, no somos perfectos. Él me bendice tanto cuando lo escucho. Es lo mismo, es como la cámpora cristiana. Es lo mismo. No me importa que sea un falso pastor, que desprecie la tradición de Jesús, que destroce la iglesia, a mí me bendijo. La no enseñanza de la tradición de Jesús trae consecuencias terribles a la iglesia. Segunda verdad, si queremos reformar la iglesia, es indispensable volver a la Biblia. Ad fontes era uno de los gritos de la reforma. A la fuente, volvamos a la Biblia. A ver qué está pasando, dónde nos hemos desviado, volvamos a la Biblia. Y eso es lo que Pablo le dice a Tito. ¿Cómo haces para que las personas dejen de negar con su vida lo que profesan con sus labios? La respuesta: enseña la sana doctrina. Porque la palabra tiene poder para cambiar la vida y el corazón de las personas. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pero debemos tener en cuenta ahora varios aspectos importantes respecto a la predicación de la sana doctrina. Si queremos que ocurra una reforma, si queremos que sea eficaz, no basta solo con hablar lo correcto, no basta con predicar lo correcto. Para que la predicación de la palabra genuinamente provoque una reforma en la iglesia, debemos también contemplar estos siguientes puntos que sería bueno que lo anotemos y anhelemos ser una iglesia así. Predicar lo correcto por predicar no sirve de nada. Endurece, recuerden que lo hemos visto hace un par de domingos, endurece. El que se acerca a las enseñanzas de Jesús y oye pero no hace, está haciendo grande su futura ruina. Predicar por predicar lo correcto, ¿sí?, no sirve. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primer punto, la predicación de la palabra debe surgir de una vida entregada y dedicada al Señor. Y esto es algo para mí.
Primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Lo pueden ver? Ten cuidado de ti mismo, guarda tu corazón, y de la doctrina. Persiste en ello, Timoteo, porque haciendo esto, ¿qué es esto? Tener cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Lo pueden ver? No es predicar por predicar, no es venir en una de esas, si no le ponemos una predicación de Paul Washer. Entre escuchar a Paul Washer y a mí, ¿qué eligen? Pero es cierto, ¿no? Entre escuchar a John MacArthur y a mí, si simplemente es predicar por predicar, ponemos un video y ya está, ¿verdad? No es eso. La vida tiene que ir de acuerdo a la sana doctrina de Jesús. Y esto no va solo para mí, va por todos aquellos que tienen personas a su cargo. Padres, esposos, tienen esposas e hijos a su cargo. Maestras de Missio Kids. No es hablar lo correcto, no es cumplir con el protocolo. Ten cuidado de ti mismo, porque si no, no se van a salvar. Es lo que dice acá. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una vida devota, una vida llena de devoción es esencial para que la palabra tenga éxito. Debemos cuidar de nosotros mismos tanto como cuidamos la pureza doctrinal. Porque descuidamos esto, ustedes van a ver discusiones bíblicas en YouTube llenas de orgullo, burlas, intolerancia hacia el otro. Y se cree que está defendiendo la fe, está contradiciendo la fe. Ten cuidado de ti mismo. Si la persona hace eso, cuidarse a sí mismo, se salvarán los que oyeren. No voy a detenerme mucho en esto porque ya lo hablamos, está en todas las predicaciones que hablamos del pastorado el año pasado, de Tito 1, lo pueden escuchar ahí. Entonces, para que la palabra tenga éxito, la reforma sea exitosa, necesitamos pastores, lo hablamos, de vida consagrada, líderes de vida consagrada, una búsqueda en la devoción a Dios. Segundo, para que haya una reforma a través de la sana doctrina, los que escuchan deben estar convencidos de que están escuchando la palabra de Dios. Y aquí viene, no es sentarse por sentarse, no es venir por venir, no es cumplir por cumplir. Estamos ante la palabra de Dios. Yo no soy Dios, el predicador no es Dios. Es un medio por el cual la palabra de Dios llega a nosotros. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué dice Timoteo? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que cada palabra de la Biblia tiene procedencia divina. Es de Dios. Las palabras que están en la Biblia salieron de los labios de Dios. Cuando se pone el pastor, el obispo, como sea que le digan en diferentes tradiciones, a hablar las palabras de Dios, es Dios, no el pastor, sino es Dios hablándote. Por eso Pablo dice en Tito 1:3 que la palabra de Dios se manifiesta por medio de la predicación. Al predicar se manifiesta lo que Dios quiere hoy que escuchen ustedes. Por eso al exponernos a la predicación de la palabra, otra vez, lo que estamos escuchando no es una opinión de una persona, es la palabra de Dios, no es el punto de vista de cierto pastor, son las palabras de Dios las que nos están hablando. Por lo tanto, como Jesús les dijo a los apóstoles, el que los desecha a ustedes, me desecha a mí. Y esto es así siempre. Cuando Samuel llora y se duele porque el pueblo ahora pide rey, Dios, ¿qué le dice? No te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. Un ejemplo claro de una iglesia fuerte por considerar las palabras de Dios como palabras de Dios era la iglesia de los tesalonicenses. Tenían un testimonio tremendo, mantenían su fe firme en medio de gran persecución, dice 2 de Tesalonicenses 1:4. La fe de ellos y el amor aumentaba, evangelizaban fielmente, habían abandonado la idolatría, adoraban solo a Dios. Fue un cambio radical.
Era espectacular la iglesia de los tesalonicenses. Tanto habían avanzado en su evangelismo que Pablo le dice, yo ya no tengo lugar donde evangelizar. Eran espectaculares esa iglesia. ¿Por qué la iglesia había madurado tanto en tan poco tiempo? Bueno, porque habían recibido la predicación no como si fuera palabra de hombres, sino como lo que verdaderamente es la predicación de la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Eso dice Pablo de ellos. Ustedes recibieron la palabra no como si fuera de hombre, sino como lo que verdaderamente es la palabra de Dios. Si el Señor lo dice, ya está. Fin de la discusión, ¿verdad? Quiero que un momento dejes que esto penetre en tu corazón. Porque ahora mismo el Señor te está hablando. Otra vez, no es venir, poner el banner como en las clases de Zoom y estar ahí hasta que le digo, cierren los ojos, pónganse de pie. Estás despreciando la palabra de Dios. Ahora mismo el Señor te está hablando. Lo sientas o no lo sientas. Lo creas o no lo creas. Dios está hablando. Nuestra actitud ante la predicación de la palabra es crucial para cambiar nuestras vidas. Es crucial. No venimos a cumplir un protocolo e irnos. Y luego, al retirarnos, ni nos acordemos que el Señor nos habló. Tercero, para que la predicación de la sana doctrina sea efectiva, debemos orar fervientemente para que el Señor use la palabra. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y miren lo que dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es clamar, Señor, es este milagro, Señor, no es simplemente escuchar, Señor, no siento absolutamente nada cuando escucho tu palabra, no tiemblo, no me causa gozo, no me causa nada, vengo, escucho, digo, wow, qué fuerte, luego me voy, me pongo a examinar si estoy de acuerdo con esta doctrina o no, me considero de sana doctrina y me voy, Señor, no siento nada, Señor, esa es la forma de prepararnos para la palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Ian Bounds, un escritor, decía, la oración le da alas a la palabra para que vuele al corazón de los oyentes. No es venir y cumplir, no es salir de la iglesia que te pedía todo tipo de dinero y venir a una iglesia donde no piden dinero. Esta es sana doctrina. No es salir de una iglesia en donde viste excesos con los dones espirituales y buscar la iglesia más callada, más con cara de muerto en la adoración, porque eso es la sana doctrina. No es eso. No es dejar de escuchar Cash Luna y ahora soy de sana doctrina porque escucho a John MacArthur. John MacArthur es una bendición, es el corazón el problema. Orad por nosotros. Y hazte esta pregunta, ¿cuánto has luchado en la semana para que hoy Dios al presentarse penetre los corazones de cada uno de ustedes? El Señor puede utilizar la palabra sin la necesidad de nosotros, eso está clarísimo, ¿sí? Pero Él fue el que determinó que su palabra sea efectiva por medio de la oración de su pueblo. Y si Él lo determinó así, ya está. Debemos clamar con fe y luchando que el Señor abra los corazones y hable a los corazones. No solo debemos orar por la persona que va a predicar, sino también debemos orar por nuestros corazones. Que el Señor los prepare, que nos dé revelación espiritual. El salmista en el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Es increíble? ¿No les parece increíble que un escritor de la Biblia necesite del Señor para entender lo que escribe en la Biblia? O sea, hay maravillas, según este Salmo, hay maravillas en la palabra de Dios que nuestro entendimiento y nuestros ojos naturales no pueden percibir. Pueden estar de acuerdo, pero de ahí que causen admiración y transformen nuestra vida, hay una distancia como de acá a Júpiter. Por eso debemos orar que el Señor abra nuestros ojos
Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo puedo leer, pero de ahí a que algo me produzca. Si un escritor, otra vez, de la Biblia tenía que pedir entendimiento espiritual para ver las maravillas de la palabra, ¿cuánto más nosotros no debemos clamar así? Por eso cuando terminamos la comunión, ¿qué es lo que se exhorta? Continuemos en oración. No descuidemos esto, porque se endurece rápido el corazón. ¿Cuánto más no debemos clamar así, si el salmista clamaba? Y cuarto, debemos tener, para que la palabra, la sana doctrina, produzca algo en nosotros, debemos tener la disposición de obedecer y cambiar nuestras vidas. Si venimos con un corazón de, yo no lo veo así, no sé, no lo veo. Ese pastor que yo estoy escuchando, de Centroamérica o lo que sea, o de América del Norte o de Europa, no lo ve así. Si venimos con ese corazón, sirve absolutamente de nada. Estás endureciendo más tu corazón a la palabra del Señor. Es crucial entender que la predicación no es el fin. Sí, la predicación de la palabra no es el fin. El fin, el propósito de la predicación es transformar la vida. Por eso venimos acá, para escuchar qué es lo que el Señor quiere que hagamos y obedecer. Si no estamos dispuestos a cambiar y obedecer, ¿para qué nos congregamos en una iglesia que predica la palabra de Dios? Háganse esa pregunta. Yo era un alumno aplicado, nunca una nota, nada, ¿no? En mi casa, Mauro era un desastre. Entonces a Mauro le preguntaban, si no querés estudiar en la escuela, ¿para qué venís? En realidad era al revés. Yo era un desastre, mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo y ahora tengo el karma cristiano, ¿no? Ahí atrás. Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo y Mauro era cierto. Todas las señoritas que tuvo él, las tuve yo, las tuvo Gonzalo, y ella, Mauricio, qué educado, que es una cosa impresionante. Y Nicolás. Pero era lógico lo que decían nuestras señoritas, ¿no? Si no vas a estudiar, ¿para qué venís? Y uno cuando llega a la universidad se cree que va a ser como el secundario, ¿no? Que los profesores se van a... No te puedo dejar salir del aula porque los padres... Cuando vas a la universidad dices, si no te importa, ahí está la puerta, andate. ¿Para qué venís a ocupar asiento? ¿Verdad? Bueno, si no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida al escuchar la palabra, ¿para qué vienes? Pregúntate eso, o sea, ¿para qué vengo? ¿Cuál es el objetivo? Que no me llame el pastor y dice, ¿qué pasó? ¿No te vi en la semana? Llega un momento donde ya el pastor dice, no quiere al Señor. Ya está. ¿Para qué vienes? Pregúntate eso, ¿para qué vengo? El Señor no necesita que nosotros le hagamos el favor de escuchar la palabra, su palabra. No nos necesita sentaditos acá. Entonces, debes hacerte esta pregunta ahora, para que la predicación de la sana doctrina sea efectiva. Tienes que hacerte esta pregunta, ¿estoy dispuesto a cambiar mi vida? ¿Estoy dispuesto a obedecer? Si la respuesta es sí, entonces debo obedecer la palabra. Ya está. Si la respuesta es no, ¿para qué vienes? ¿Para qué vienes? El Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con la obediencia a la palabra. No con solo decir, sí, esto es así, sí, hay 3 puntos de vista respecto a este coso, a este tema, sí, pretribulacionismo, posttribulacionismo, amilenialismo, sí. Hay varios pastores que están así, pero yo lo veo así, sí, bla, bla, delante del Señor. ¿Tu vida cómo está? Ahí se acaba toda discusión. Tu vida, fin de la discusión. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Lo ven? No es simplemente escuchar, no es simplemente afirmar lo correcto, estar de acuerdo con lo correcto. Judas escuchó lo correcto y negó al Señor. Demas, compañero de Pablo, escuchó lo correcto y terminó amando a este mundo, según 2 de Timoteo 4:10. No es solamente cumplir con oír. Me congrego en una iglesia de sana doctrina. ¿A qué le llamamos congregarse? Venir, sentarse, afirmar y decir, bueno, sí, qué fuerte, e irme. No es eso. Las palabras del Señor deben llegar al corazón por medio de la oración, por medio de la meditación y por medio de la obediencia. Si ustedes no oran por lo que escuchan hoy, viene Satanás y roba la palabra.
o los afanes de esta vida ahogan la palabra, o los problemas de esta vida ahogan la palabra. Si ustedes no meditan, no va a haber fruto de la palabra. Mientras más obedecemos, más entendemos. Y mientras más entendemos, más obedecemos. Escuchar y estar de acuerdo con la sana doctrina no es suficiente. Hubo una persona que escuchó a uno de los mejores predicadores de la historia, ¿sí? Le gustaba escucharlo, le tenía mucho respeto, sin embargo nunca cambió su vida. ¿Tienen alguna idea de quién estoy hablando? ¿No? Herodes se llamaba el hermano. Y el predicador fue el mejor predicador del Antiguo Testamento, según Jesús, Juan. Bueno, el hermano Herodes, dice según Marcos 6:20, Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, cumplía con todos los requisitos, devoto, piadoso. Y Herodes le guardaba a salvo y oyéndole se quedaba muy perplejo en nuestra forma de decir, qué fuerte, wow, fuertísimo. Pero le escuchaba de buena gana. Me encanta la sana, me encanta. El hermano Herodes nunca siguió al Señor, pero le escuchaba de buena gana. ¿No le parece tremendo eso? Si no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida, si no obedecemos, en el mejor de los casos, hermanos, somos como Herodes. ¿Cuántas congregaciones no estarán llenas de Herodes? ¿Cuántos Herodes no habrá aquí? Donde decís, wow, qué fuerte, tremendo, ¿no? El pastor, lo que predica, es que es así, que es tremendo, pero y me encanta escucharlo. Si hay alguno que me encanta escucharme, me encanta escucharlo. Pero Herodes siguió con Herodías, pero le encantaba escuchar a Juan. Otra vez, si no estamos dispuestos a cambiar nuestra vida, ¿cuántos Herodes no estarán aquí? Por eso Pablo le dice a Tito, ¿cómo reformas y cambias todo el caos que hay en la isla de Creta? Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? Eclesiología, demonología, angiología, ¿no? Si los dones están vigentes o no están vigentes. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? ¿Qué es lo que quiero que hagas énfasis? Timoteo, ¿qué es lo que hablamos Tito, ¿qué es lo que hablamos al principio? ¿Cuál era uno de los énfasis de la Biblia? La vida nueva. Bueno, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué está de acuerdo con la sana doctrina? Miren Tito 2:2. ¿Sí? No le pasé esto a Vicky, vean en sus Biblias. Están todos esperando a que Vicky, dale, hace tu trabajo. No le pasé Tú, Tito, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Que los ancianos sean, ser, carácter, vida nueva. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Las ancianas, versículos 3, otra vez, sean. Cambia el carácter, cambia el corazón. Las ancianas que sean reverentes en su porte, no calumniadoras. No que no empiecen a hablar, sí, vamos a orar por el hermano, y esas reuniones de oración tan llenas de chisme, murmuración y bronca. Sigue diciendo que las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a ser prudentes. ¿Ven el énfasis? Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es eso? Reforma sus vidas con la palabra. Me van a odiar, pero yo les voy a repetir de acá hasta el día que el Señor me lleve a abrir Misio Cancún. No basta con oír, no basta con oír. Y el día que me muera pongan en mi lápida, no basta con oír. No se engañen, no basta con decir, wow, qué fuerte, es así, le doy like, el que le da like a la publicación de Facebook. No basta. Predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean, que las ancianas sean, que las jovencitas sean esto, que los jóvenes sean prudentes, que los que trabajan en relación de dependencia no sean respondones, ser, carácter. Eso es la sana doctrina. ¿Cómo se llega a eso? Predicando la tradición de Jesús. La vida piadosa, hermanos, es esto que describe Pablo aquí a Tito. ¿Cómo me doy cuenta si una persona es piadosa? No porque tiene cara así de un dibujo de un santo del siglo III, así todo muerto, uy, qué piadoso. No.
¿Cómo me doy cuenta que la persona es piadosa? Por su vida. La vida piadosa es lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina demanda pureza de vida. Si una iglesia no está creciendo en piedad y obediencia a Dios, no es una iglesia sana. Es como un hospital con los mejores médicos del mundo que no atienden pacientes. ¿De qué les sirve que tengan los mejores posgrados en lo que sea si no sabe operar? ¿Verdad? Bueno, es eso. Si la iglesia no está creciendo en piedad y en obediencia a Dios, no es una iglesia de sana doctrina. Punto. No importa si ponemos aquí el busto de Spurgeon y aquí el de MacArthur y el de aquí el de George Mueller y nos digamos, y pongamos afuera, somos una iglesia de las 5 solas, odiamos el catolicismo romano porque sola escritura y Deo gloria. No sirve de nada. ¿Cómo me doy cuenta yo que una iglesia es sana? Por la salud, por cómo vive. ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo está sano? Porque anda quemando el sillón. Está sano. Bueno, ¿cómo encontramos una iglesia de sana doctrina? Por la vida de los congregantes. No importa quién lo predique, no importa quién la recomiende, si una iglesia no crece en piedad, no es sana. Y debemos huir de esa iglesia. Entonces, para responder la pregunta del título de la predicación, ¿cómo encontrar una iglesia de sana doctrina? ¿Cómo encontramos una iglesia de sana doctrina? Bueno, debemos buscar una iglesia que predique la fe de Jesús, ¿sí?, que es la doctrina de los apóstoles. Segundo, debemos buscar una iglesia que tiemble ante la palabra del Señor. Tercero, debemos buscar una iglesia que ore por la palabra de Dios. Y cuarto, debemos buscar una iglesia que obedezca la palabra de Dios. Si tú encuentras vidas saludables, porque la doctrina es saludable. ¿Qué debemos buscar para encontrar una iglesia de sana doctrina? Bueno, ¿dónde está ese anciano piadoso? ¿Dónde está esa anciana discipulando a jóvenes para amar fielmente a sus esposos? Otra vez, si no quieres oír las palabras de Jesús, si no tiemblas ante las palabras de Jesús, si no oras pidiendo más luz sobre las palabras del Señor y si no estás dispuesto a obedecer las palabras del Señor, ¿por qué dices ser seguidor de Jesús? ¿Por qué asistes a una congregación? Esto es lo que deben recordar siempre. El Señor está preocupado para fomentar la nueva vida. Esa vida que Él ganó en su muerte y resurrección. La vida eterna, la vida piadosa. No es poner cara de santo beatificado aquí en la adoración. Es la vida piadosa, cómo soy con mi esposa, cómo soy con mis hijos, cómo soy en el trabajo. El Señor está involucrado 100% en esa vida de la iglesia. Si no buscamos eso, hermanos, no tenemos nada que hacer en una iglesia cristiana. Debemos quedarnos en nuestra casa ahora que está frío, poner una predicación, porque lo único que nos gusta es escuchar la palabra, tomar un café, hacer un esfuerzo sobrenatural de no dormirnos y ya está.